¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Estamos en Verona, como hemos dicho. Mirad qué guapete estoy. Y empezamos el vídeo en el baño, porque quiero que veáis este baño italiano. Que veis cómo tienen un urinario de los antiguos. Hace un montón de tiempo, de años, que no veo uno de estos. Lo normal es esto. Pero, bueno, a ver, lo normal es empezar bien el vídeo, pero a lo que me refiero es que hace un montón de tiempo que no veo un urinario así. Madre mía. Bueno. Empezamos vídeo. Nos vamos a Milán. Para usted hoy. Hola, benvenuti a la Felicitat al Cuadrado y al Giuseppe Meazza aquí en Milán. Mirad cómo las torres que tiene alrededor de la estructura son muy parecidas a las antiguas torres, bueno, y actuales también, del lateral este del Santiago Bernabéu. Esas torres que tenemos en el lateral este, que ya sabéis que por las reformas se han quedado, en el caso contrario, en el lado opuesto está la zona del lateral oeste, que construyeron las nuevas torres, y ahí podéis ver cómo prácticamente, si dejamos esta imagen, hasta incluso parece que podemos ver las torres del propio Bernabéu. Está súper chulo, la verdad. Se ve muy grande, lo que pasa es que parece muy antiguo, pero que muy antiguo. ¡Wow! ¡Qué auténtica pasada! Pero bueno, mirad qué pequeñita. En España, ¿qué pasa allí? En España no hay estas latas del agua negra así de pequeñitas. Fíjate, mira. Es súper pequeñita. Vamos a la entrada al tour de San Siro, que es la Gate 8, puerta 8. Allí al fondo hay mucha gente, ¿eh? A ver si vamos a tener la mala suerte que no vamos a poder entrar. ¡Wow! San Siro Museum y Tour, horario sin H, 9:30, 7. Venga. Allí está la gente esperando para entrar. Esperemos que sí, ¿no? Que no haya problema. Aquí está el pedazo de crea vendiendo paraguas con la moto. Le va a salir caro, ¿eh? El trabajo. Y que tampoco está lloviendo mucho. Son gotitas de nada. ¿Qué pasa? ¿Que no están acostumbrados aquí a que llueva o qué? Mira, uno se lo ha comprado. ¡Hala! Oye, mira qué chulo el diseño de la entrada del tour del estadio San Siro, con el escudo del Inter y del Milan. San Siro Stadium, la dirección, el CIF y demás. Entramos. Sí. ¡Guau! Imponente. Brutal. Mira, es que son iguales. Es que son iguales. Estoy viendo madridistas ahí dentro, bajando por los anillos de la torre. Bueno, pues ya estamos en San Siro Museum, en el tour de San Siro. Primero vamos a ver el museo. Ahí podéis ver pues pancartas con diferentes tifos que han hecho en diferentes partidos o en algún partido en concreto. Aquí a la izquierda parece que tenemos la historia de los conjuntos italianos, porque ya sabéis que tanto Milan como Inter comparten estadio. Es como si el Real Madrid compartiese estadio con el Atlético de Madrid, ¿eh? O al revés. Increíble. Anda, mira. Ah, bueno, claro, la final de Milán. Lo que pasa es que esto es el final, así que vamos a ir para allá. Vamos al principio. El club fue fundado en 1926, bueno, el estadio más bien. Ahí podéis ver la primera fecha. Así que
justo casi va a hacer 100 años. Camiseta de la selección italiana. Ese es el centro de Milán, la catedral de Milán. Croazista seleccionan Milán Inter. Es que no entiendo por qué no hacen otro estadio para uno de los equipos de aquí. Es que no lo entiendo, es verdad. Un foco de iluminación. Aquí todo vale para dejarlo en exposición. El estadio si sta crescono insieme. The stadium and the city grow together. Mira, esa es la cubierta. Y aquí hay asientos que a algunos le falta el reposaespaldas. Hermano. Mira, de Alemania. Esto fue en el 90, 1990. Un año antes de yo nacer. Mira, el Valencia. El Bayern Múnich. Esa es la final de la Champions del 2001. Final Milán 2016. Que todos la conocemos, ¿no? Indios, decidme qué se siente haber perdido la final. ¡Buah! Con Cristiano, Bale, Casemiro, Danilo, Sergio Ramos, Pepe, Isco. ¡Buah! ¡Qué auténtica pasada! Y a ver si reconozco a alguno del Atleti. Godín, Coque, Fernando Torres, Juanfran. El de la izquierda es el Teo Hernández, ¿no? Aquí a la izquierda aparece el del Madrid. ¿Cómo se llamaba? Marcos Llorente. Tomás Partey, ¿no? Este es Tomás Partey. Y este también belga, no me acuerdo su nombre. Que a saber dónde está también. Madre mía. Si ringrazia la famiglia Sanelli di Grosseto per la donazione della collezione di quotidiani sportivi. La familia de Grosseto pues ha donado esta camiseta que la verdad que está muy bonita, ¿eh? No sé por qué, me gustan más las camisetas antiguas, las vintage, que las actuales. Zanetti. ¿Os acordáis de Zanetti? Lo que pasa es que deberían poner una cara ahí, ¿no? San Siro, la historia de un mito. En 1925. En 1925 empezó la historia del estadio. Así que va a hacer el año que viene 100 años. 100 auténticos años. Este es del 89. Del 89, ¿no? No puede ser, 54. 56. ¡Hala! Si parece que le está oliendo el sobaco. ¡Qué asco! Y además después de haber sudado en el partido, de verdad. 1960 y 1965. Fíjate, los periódicos de antes. La Gaceta de los Sport, que es muy conocido mundialmente también. 80, Bob Marley, ¿no? ¿Ese no es Bob Marley? Creo que sí. Es que ahí no lo pone. Pero se parece mucho. ¿Ese es Bob Marley? Sí, yo creo que sí. Mira. 1980. ¿A dónde lo pone? Ah, sí, sí, sí. Bob Marley a San Siro, primo concerto di sempre allo stadio. La verdad que los baños
del Museo de Han que desear, ¿eh? Es prácticamente una entresala o algo así, una especie de pasillito, y luego justo después es como una caseta de obra, literal, es una caseta de obra, y ahí están pues los inodoros y demás para poder hacer tus necesidades. Mirad, una maqueta enorme, gigante, del Giuseppe Meazza. Aquí tenemos la cubierta, obviamente sin la piel, por así decir. Las torres que hemos visto fuera. Y ahora veremos, no os vayáis, porque vamos a ver el interior del estadio, que me están diciendo por Instagram que es imponente y que mola mucho. Es muy bonito el interior. Así que, por supuesto, lo bueno lo vamos a dejar para el final. Básicamente es así la organización del tour, pero bueno. Ahora pasaremos por ahí. Mientras tanto vamos a continuar. Nos habíamos quedado en Bob Marley. Ahí le tenemos. Luego en la construcción de 1987, AC Milan Internazionale, marcador de los antiguos. Seguimos avanzando, seguimos viendo más ampliaciones en la construcción del estadio. Aquí estamos en 1989. No lo digo yo, lo dice el cartel. Aquí ya el estadio empieza a coger algo de forma, mirad. Dos anfiteatros. Y la verdad que, bueno, ahí lo veis, mira. Cómo empieza a coger ya forma. El mítico Giuseppe Meazza, 1989. Vaya tour gratuito que os estáis comiendo, ¿eh? 1990, un año antes de yo nacer, Italia del 90, con tulipanes o margaritas ahí, en el show previo al partido. Mirad, ahí ya en el 2000, prácticamente como ahora, como está ahora. Las torres, la cubierta, yo creo que poco ha cambiado el 2000 a la actualidad. Aquí ya empieza, pues bueno, la gran revelación, ¿no?, de los conciertos, como van a hacer en el Santiago Bernabéu. Ya hemos vivido el primero, el de Locos por la Música, ahí estuvimos. San Siro, la historia de un mito. 2003, 2007, Milan Ajax. Yo lo que quiero ver es si llevan toda la vida Milan e Inter compartiendo estadio, o si en algún año en concreto empezaron a compartirlo. Eso tendré que preguntarlo a algún staff que pueda preguntar aquí. 2016, Arbeloa ahí. Zidane. Los preparadores físicos. Modric. Mirad qué joven está ahí. Keylor Navas. Ahí está Kovacic, justo detrás. Cristiano también, ese es Cristiano. Sergio Ramos levantando la Copa de Europa. Benzema también súper joven. Lucas Vázquez, Varane, Isco, Nacho, Carvajal, Kiko Casilla, Casemiro, Pepe. ¡Guau! ¡Qué tiempos aquellos, 2017, justo el año después, vino el Papa Francisco a visitar el estadio. Y en 2019, dopo oltre 20 concerti, già al Tivo a San Siro. Vasco Rossi torna in concerto per 6 days. Oh, mira, qué chulo. Subimos más niveles, mirad, Ronaldinho, Ibrahimovic, Maldini, Gattuso, madre mía, Pirlo, wow. Increíble, míticos jugadores. Mira, Maldini. Qué bueno. Franco Baresi. Bueno, vamos a seguir andando por aquí. Bayern de Múnich.
Bayern de Múnich, Italia, Paris Saint-Germain, Beckham. Madre mía. Nah, tío, nada. Fuera. Bayern de Múnich. Este es el Mönchengladbach, ¿puede ser? El escudo este es el Mönchengladbach. Liverpool. ¡Wow! ¡Qué guapa la camiseta! Mira. Es que es lo que digo, que me encantan más las camisetas vintage. Gis con el Manchester United. La Fiorentina, ¿no? Esta es la Fiorentina. Me gustan mucho más las camisetas vintage que las actuales. A ver, que las actuales también están muy bien. Cannavaro. Del Arsenal. Madre mía, si esto tiene que dar un calor enorme. Si esto parece lana, ¿no? Esto parece lana. Y tiene tetitas también. Mira. Qué bueno. Fíjate esta camiseta. Es del Cagliari, por cierto. Justo abajo pone el nombre del equipo. Voy a buscar el de antes. Ah, no, Hamburgo. Antes he dicho que sí, esta era del Mönchengladbach, pero no, es del Hamburgo. ¿Y esta la Fiorentina? Sí, Fiorentina. Glasgow Rangers. Gerrard con la camiseta del Liverpool, la blanca. Creo que estoy haciendo el recorrido al revés. Y este es Cagliari. Ah, este ya lo hemos visto antes. Oye, ¿por qué me tengo que quitar yo y no se quita la gente? Zucker, Albert Zucker. ¡Wow! Qué auténtica pasada. Zucker. Mirad la camiseta de Zucker. ¿Y esta? Del Liverpool. Ajax Inter. Final de la Copa de Campeones del 72. Madre mía. Manchester City. Schalke 04. Wow. La Roma. Scudetta. PSV. Mira qué chula esta, con el cuello. Flamengo. Zola. Juego histórico también, y leyenda. Final de la Copa del Rey 2017, esta de Neymar. La ha donado Neymar. Drogba. Madre mía, Manchester United. Bautista. ¿Y esta? O sea, el Celtic. Ah, no. Maglia. Es un jersey. Dios mío. Camisetas nunca vistas. Roberto Carlos. De la 2004-2005. Meazza. PSV Internazionale Milano. Lorenzi. Spicci. Mazzola. Fíjate la camiseta, con el cuello ahí. Scudetto 1965. Qué auténtica pasada. Historia viva, Podemos decir que estamos viendo la historia viva del Inter de Milán y del Milán. Mira, de Ronaldo, cuando estuvo en el Milán. Es que anda que no ha llovido, Zamorano. Yo por eso cuando estuvimos en el Classic Match, viendo a Figo, Zidane, a Butragueño sobre todo, yo la verdad que me emocioné porque pues, al final dice, son jugadores legendarios que nunca los he visto, por ejemplo a Butragueño nunca lo he visto. Y verle jugar de nuevo en el Santiago Bernabéu, mira, Zanetti, Figo, Julio César, como un emperador. Lo que digo, verles jugar para mí es como muy emocionante. Final, Madrid. El triplete, la Copa de Italia, el Scudetto y la Champions League en 2010.
Lo ganaron. Este es Ranocchia, Eto'o, Cambiaso, madre mía, Milito. Ahí justo detrás Ibrahimovic. Qué auténtica pasada. De Francia, de España, de Casillas, de Holanda, imagino que será esta, sí. Holanda sin H. Alemania, Guardiola. Del 94. De una España-Italia. Increíble. Paraguaya. Oye, pues está chula. ¡Ah, esta está brutal! Es preciosa. Y esta es del 90, es preciosa. ¡Wow! Supercopa de Italia. Copa de Italia. Copa de Scudetto. UEFA Europa League. Es una competición calcistica. Madre mía, una Copa de Europa. Madre mía. Sí, parece un jarrón de mi casa. Mira, clubs, Champions, Europeans. Esto ya es otra cosa. Imagino que aquí cambiarían el formato. La orejona. Es una Supercopa de Europa. Mundialito. Ah, mira, Copa del Mundo y todo, tienen aquí. Copa del Mundo. Premio, una award. Sócrates. Premio de Sócrates. Ah, mira. ¡Wow! Firmada por Pelé. Firmada por Pelé. Que en paz descanse, nuestro amigo. ¡Wow! Del 71 esta camiseta. Van Nistelrooy, Andrés Iniesta. Una camiseta muy bonita de Francia. Otra. Me gusta más esta, la verdad. Crespo de Argentina. Increíble. Y esta es de Italia. El Camerún, Italia. De Alemania. Deutscher Fußball Bund. De Inglaterra a Croacia. Mirad cómo escriben Inglaterra, Inglaterra. Hola, ¿y esta? Chinese. El jersey nacional de Chinese, de China, en este caso. El año no viene. Pero viendo el diseño, pues fácilmente puede ser del 85 o por ahí. Madre mía. Qué cosas. Maglia. Ibrahimovic llevó el 9, ¿puede ser? Paolo Rossi. Moro. Il Milan di Sacchi e il trio olandese. Gali, Tassotti, Maldini, Ancelotti. Tenemos que ver a Ancelotti. Costa Curta, Baresi, Donadoni, Rijkaard, Van Basten, Gullit, Evani. De momento no he visto a Ancelotti, Ancelotti. Es decir, Ronaldo ha estado en el Inter y en el Milan. Estoy viendo a Kaká también por ahí. Mira, llevaba el 99. Brutal. Seedorf, ¿no? Justo ahí. Sí.
Por cierto, me acuerdo del partido que hizo Seedorf hace poquito, en el Classic Match, y el tío está en plena forma, ¿eh? Y fácilmente, bueno, ¿cuántos años puede tener? ¿40? ¿45? A ver. 48 años que tiene. 48. Y esto de aquí lo hemos visto antes, que ha sido cuando hemos dicho vamos a seguir el orden. Y ya hemos empezado con las camisetas de la vitrina que tenemos justo aquí a la izquierda. Volvemos a bajar las escaleras. Vamos a ver qué es lo siguiente. Creo que es ya el interior del estadio. Wow. Estamos en el histórico Giuseppe Meazza, auténtica pasada. Esto ya lo hemos visto antes. Y aquí están los servicios, así que... ¿Por dónde seguimos? Indios, decidme qué se siente haber perdido la final. ¿Qué perdiste de la final? En Lisboa y en Milán. Vale, pues salimos del museo, que es esto de aquí. Imagino que estos son pantallas. Son paneles LED, pero ahora no están encendidos. Y nos vamos al interior del estadio. O vamos a ver qué es lo que nos ofrecen ahora. ¡Wow! Una mierda. Es verdad. AC en Milan, Premium Experience. Arrivederci. Ya me están echando. Y acabo de entrar. Y ahí se ve ya, ¿no? El interior. Ahí se ve el césped. Esto es como un área VIP. Fíjate. El escudo del Inter y del Milan. Vale. Zona mixta. Aquí es donde pasan los jugadores, están los periodistas por aquí, imagino. Bueno, imagino bien. Que para eso están todos los enchufes, sus monofásicos. Y aquí ya pues responden: ¿qué tal? ¿Te ha gustado el partido de hoy? ¿Te gusta la posición donde te ha colocado el entrenador? ¿Crees que vas a ganar al Real Madrid, al mejor equipo del mundo? Y ya pues siguen. Esto imagino que cada partido lo van cambiando, ¿no? Bueno, depende del equipo. Si es del Inter o del Milan. Siempre Milan. Ahí va. Qué chulo. ¡Wow! Mira. Qué bonito. ¿Esto qué es? ¿Los servicios? Ah, serán los vestuarios, ¿no? It's not about who has more talent. It's about who is hungrier. Hambriento. 2007, la FIFA Club World Cup. Sí, estamos en los vestuarios, Flipante. Red, black. Wow. ¿Y de verdad se cambian aquí? ¿Con esos asientos? Brutal. Brutal.
y te puedes sentar como si nada. ¿Ves? Es cómodo. Es cómodo. El escudo del Inter. Ahí hemos visto el vestuario del Milan, hemos visto los entresijos y justo en la zona contigua tenemos el del Inter. Increíble, ¿eh? Bueno, la gran ventaja de todo esto es que cuando juegan imagino que derbi será, pues no tienen que gastar en desplazamiento. Tiene 20 escudetos. Wow, Meazza, Baresi, Suárez, Mazzola, Berti, Rummenigge, Machaus, Bergomi, Tenga, Ronaldo, Eto'o, Julio César, Milito, Stankovic, Cambiaso, Figo, Zanetti. Me gusta mucho el pasillo del Inter, pero me gusta más el vestuario del Milan. Muchísimo más. Este se ve más simple. Seguimos. Túnel y campo, túnel y pitch. Forza Milan, come on, ¡Hala Madrid! Ya se nota el fresquito por aquí, ¿eh? Se nota que vamos a ir al exterior. ¿Y esto qué es? Si parecen catacumbas. No me lo puedo creer. Mira, ya tenemos... Sí, parecen catacumbas. Ponen sonido ambiente para que se vayan motivando a la hora de salir al exterior. Por cierto, en el Camp Nou, antes de la reforma... ¡Hola, qué pedazo de pasillo! Que lo sepáis, por si no lo sabéis, en el Camp Nou, antes de la reforma, tenían sonido ambiente para cada partido. Es decir, como por ejemplo aplausos, cánticos y demás, para ayudar en sí a la afición a animar al equipo. Para que luego digáis, antimadridistas, que el Bernabéu no anima. Pero es que el Camp Nou es peor. Bueno, era peor. Veremos a ver qué hacen en el nuevo Camp Nou. Y ya os digo que en el Bernabéu eso no hay. Oye, pues me parece brutal el pasillo, el túnel. Y salimos. ¡Wow! Increíble. Increíble. La que está cayendo, digo. Qué auténtica pasada. Esto es una salida épica, ¿eh? Una salida épica. Madre mía, la que está cayendo. Han hecho justo la cubierta en la zona de las gradas para que la gente no se moje, pero aquí en el campo los jugadores pues se mojan demasiado, además todo lleno. Tienen un vídeo marcador nada más, por lo que veo. Ah, no, dos, en este lateral y en el otro, aquí justo encima. Y no podemos ir a los banquillos, así están ahí al fondo. ¡Guau! ¡Qué pasada! Me siento como un jugador. Y cómo huele a hierba. Las lámparas de mantenimiento del césped. ¡Wow!
después de haber estado ahí al fondo, en el césped del Giuseppe Meazza, vamos a los banquillos, que son muy peculiares, porque mirad, van desde la parte central hacia el final, hacia uno de los fondos, y hay un montón de asientos en los banquillos. Vamos a asomarnos porque podemos pasar, pero está muy chulo, la verdad. Está muy, pero que muy chulo. No te mojas. Aquí tienes el cristal, la mampara, además que gorda, muy gorda. Y aquí es pues lo que ven los jugadores cuando no te saca el entrenador. Aquí te sientas y a ver el partido. Jesús, a calentar, y sales ahí a mojarte. A mojarte y a cobrar millones. Millones de euros, claro. Bueno, no está nada mal. Me molaría estar aquí en un partido, la verdad. Siempre Milan. ¿Y el del Inter? ¿Que está al otro lado? Me imagino que está al otro lado. Cuando juega el Inter aquí, perdón, el Milan, pues aquí se sienta el Milan y el visitante al fondo, donde el Inter, y viceversa. Y cuando reclamas una falta, ¡árbitro!, sales así. Prácticamente tienes ahí un búnker. Te preparan un búnker para que no puedas saltar al terreno de juego. ¡Árbitro, que es una falta! ¡Ve al bar! ¡Ve al bar! Está todo pensado y planeado, ¿eh? Y bueno, voy a enseñar los asientos, que no os he enseñado. Negros, como la vida misma. Y justo detrás tienen una pantalla. Esto es una pantalla. Fíjate, es que desde allí hasta este de aquí son todos asientos y es todo banquillo. Nunca he visto un banquillo tan grande. Si alguna vez en el bar, en algún restaurante, donde sea, te preguntan que cuál crees o en qué estadio crees que tiene el banquillo más grande, ya sabes, te lo ha dicho JR, te lo ha dicho Jesús Ramírez. Seguimos. Creo que ahora pasamos a la grada, sí. Vale, rectifico sobre mis pasos. Toda esta zona de aquí a la derecha, es área VIP. Y aquí a la izquierda sí. Esto de aquí sí. Esto es para los jugadores. Esto ya es más lógico. Todo esto es área VIP. Venga, chicos. Fijaos todos los sectores que tienen adquiridos para que la gente del tour pueda visitar. Y mirad, toda esta zona desde la grada hacia la zona de los banquillos es como una especie de mirador. Resbala demasiado, ¿eh? Como lo estáis viendo, este chaval del Barça encima, que lleva la camiseta del Barça, se está resbalando. Y esto es todo el espacio que hay para que las personas del tour puedan sentarse. Brutal. Hombre, los asientos están un poco viejos. Ya me he enterado. He preguntado, y toda la vida lleva el Inter y el Milan aquí jugando juntos desde después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, más o menos 1950. Y ahora parece que hay rumores que es posible que, bueno, que el Milan se vaya del estadio y bueno, pues a otro estadio a jugar sus partidos. Y es normal, porque si el Milan fue el que acogió al... Perdón, el Inter fue el que acogió al Milan, pues es normal que el Milan se quede con su estadio. Lo que pasa es que es muy viejo. Es muy viejo. Le hace falta una reforma como al Santiago Bernabéu. Una reforma entera, ¿eh? Y mirad los line array. Utsita Esict salida. Es muy viejo el estadio. Pero tiene grada baja, grada alta
o aquí no sé cómo lo consideran o lo nombran. Primer anfiteatro, segundo anfiteatro, tercer anfiteatro y cuarto anfiteatro. Es decir, como el Santiago Bernabéu. Lo que pasa es que en cada sector, en cada anfiteatro, no hay tantos asientos como en el Bernabéu. Y sí es verdad que en este fondo, bueno, en los dos fondos, tienen 4 anfiteatros y en este lateral tienen 4 anfiteatros. Pero en el del fondo, ese de allí, solamente tienen grada baja, grada alta, primer anfiteatro y segundo anfiteatro. Tienen que hacer una remodelación, ampliar, hasta incluso colocar más asientos, más gradas allí, en todo ese espacio, cambiar, reformar todo esto, porque ya tiene mucho tiempo construido. Y mirad los asientos. Los asientos ya han perdido hasta su color. Y es que eso es la esencia de un estadio. Que se vea su color íntegro y nítido. Y están todos totalmente pues con el color borrado. Y todos los asientos están así, ¿eh? Parece que los azules tienen más su propio color, pero ahí al fondo, los naranjas igual. Han perdido ya prácticamente todo su color. Y el verde del otro fondo igual. Bueno, pues está muy bien, ¿eh? Está muy, pero que muy bien. Es un campo antiguo, pero mejora hábilmente a muchos de los estadios que hay en España. Nos vamos del interior ya, del Giuseppe Meazza de San Siro. Nos vamos fuera. ¿Os ha gustado el estadio? Venga, vamos a la tienda. A gastar, a gastar. Italia. Ah, mira los escudos. Federazione Italiana Gioco Calcio. 2006. Ah, que todavía hay más. Está en la tienda ya. No. Es un museo. Ah, sí. Otro museo. Ah, este ya es otra cosa, ¿eh? Esto ya es otra cosa. Con el hambre que tengo, pero bueno. Pero este es solamente de la selección de Italia. Hola, se parece a Mesut Özil. Mira. Se parece a Özil. Y eso que Özil es alemán. ¿Esto qué es? ¿Para los porteros? Ah, mira. Tutto l'amore c'è. Qué bueno. Mira, cuando ganamos el mundial. Qué bonito. ...1910... Madre mía. Más de 100 años. ...1930... Mirad.
los botines o las botas. Oigo. Madre mía. Igualito que ahora, que si fibra de carbono, que si ergonómicas al 100%. Y antes hacían todas iguales, con el mismo material. Cómo ha cambiado la historia, ¿eh? Italia e Inglaterra. Italia, Paraguay, San Paulo, 1950. Esto da un calor tremendo, ¿eh? El 14. Esta camiseta se parece mucho a la que tengo yo ahora puesta. Campeonato del mundo, el 66. ¿Cuántas veces es campeón del mundo Italia? Italia, Alemania. ¡Wow! Mira. El escudo de la UEFA. Del 71. Italia, España. ¡Viva España! ¡Viva el rey! 13 del 1 del 73. Madre mía. Creo que antes de ir para allá, porque parece que es el final. Se le ha caído el paraguas. Vamos a ver esto. Que esto no lo hemos visto. Mira qué gorrito. Ah, mira qué chaqueta. Más bonita. Y este se parece a Figo. Se parece a Figo. Del 68. Qué tiempos. Bueno, lo digo como si hubiese nacido en esa época. Parece que en el 82 sí la ganaron. Ya ves, esto que te mete un balonazo en la cara y te revienta. Madre mía. Dutch. Campioni del mondo. El 82. A ver, voy a buscar en Google cuántas copas del mundo tiene Italia. ¿Cuántas copas del mundo tiene Italia? Esta información procede de Dazn. 4. 2 Eurocopas, 4 mundiales. En el 34, 38, 82 y 2006. Joder. Pues sí son importantes, ¿eh? 4 copas del mundo. Brasil es la que tiene 5, ¿no? Es la pentacampeona.
Alemania tiene 4. Italia 4. Francia 2. España 1. Inglaterra 1. Argentina 2. Y Uruguay 4 también. Joder. Así que la creme de la creme es Brasil, con 5 mundiales. Mira, aquí viene. En el 30 ganó Uruguay. En el 34 Italia. 38 Francia. En el 50 Brasil. En el 54 Suiza, donde hemos estado hasta hace poquito. En el 58 Suecia. Chile en el 62. Inglaterra en el 66. ¿Y los demás? Estarán por aquí, aquí. En el 70 México. México. No lo entiendo. No lo entiendo. Si España tiene un mundial nada más. Ah, vale, es donde se celebró. Vale. Vale. Aquí en el 82 se celebró en España y ganó Italia. En el 86 en México ganó Argentina. En el 90 en Italia ganó Alemania. En el 94 en Estados Unidos y ganó Brasil. Vale. Sí. Y la última fue la de Qatar, que ganó Argentina a Francia en los penaltis. ¿Cómo no? Este mundial se ha empañado en corrupción a favor de Messi y Argentina. Y este es el mundial más desastroso que he visto yo desde que tengo uso de razón. Retrocedemos un poco sobre nuestros pasos para ver estas vitrinas que no las hemos visto. Kashiragi. Y ya vamos llegando al final del tour de San Siro. Se me cae el paraguas. Maldini in the night. Lo. Buffon. Ya ves. El dinero que hay invertido aquí. Bueno, invertido. El dinero que hay en camisetas vintage, trofeos, donaciones de los jugadores. No me lo quiero ni imaginar. Pero ni imaginar. Oye, yo quiero tirar aquí. ¿No puedo tirar con el balón? ¿No hay balón? Quiero meter por la escuadra. Han puesto una especie de encuesta, pero el balón no está. A lo mejor esto es todo nuevo y aún no está habilitado al 100%. Ay, May. ¿Y la tienda? Que me quiero dejar los cuartos. Aquí la tenemos. Milan Store San Siro e Inter Store San Siro. Esta es la salida. Y allí la entrada. Vamos a ver qué tal. Ingreso. Bueno, vamos a ver los precios de las camisetas, sudaderas, calcetines,
chicles Chupa Chus, lo tengo en oferta. A ver. Bueno, estos son camisetas normales. Veo que está dividido lo del Inter en esta mitad hacia la derecha y hacia la izquierda lo del Inter. Perdón, lo del Milan. Vamos a ver la del Inter. Creo que es la... ¿Qué? Me quiero sentar. Me quiero sentar. Me acaba de entrar una pájara. Una pájara. Voy a sentarme aquí. No, déjame sentarme que no puedo. Que me ha dado un mareo. La verdad que la equipación está muy chula. Lo que pasa es que son colores oscuros. No son colores vivos. Y es por eso que si tengo que elegir entre el Inter o el Milan, pues voy a elegir el Milan en el sentido de las camisetas, no por equipo, porque el equipo más que nada no lo sigo, no veo sus partidos, me refiero en la equipación. Si tengo que elegir, elijo la del Milan. Vamos a ver la del Milan. Ya hemos pasado la frontera y estamos en la zona, en el país, por así decir, del Milan. Aprovechan para poner camisetas de la selección. Mira, partes de arriba del chándal, está muy molón, la verdad, mola mucho. Y como digo, pues prefiero la equipación del Inter, perdón, del Milan. Es que es un lío, Prefiero la del Milan porque es más bonita, tiene colores más vivos. Y también mi color preferido es el rojo. Por lo tanto, 140 euros. Esta está más chula, me gusta más, Ya depende del gusto de cada uno, claro. Pero a mí me gusta más la equipación del Milan. Mira esta. Tercera equipación. Esta es la tercera equipación del Milan. Con esos colores en la camiseta. Bueno, pues ya hemos salido del tour de San Siro. La verdad que, bueno, pues le doy una valoración de un 7 sobre 10. Es verdad que nos hemos encontrado esa ampliación del museo, que parece que lo han hecho hace poquito, de la selección italiana, pero la parte del equipo, bueno, de los equipos, tanto el Inter como el Milan, pues deja mucho que desear, y sobre todo los baños. Es decir, tú no puedes tener un estadio así de imponente y unos baños tan cutres y de muy poca calidad, pero muy poca calidad. Y el museo tampoco es que estuviese muy allá, me lo esperaba más grande, mejor y también explicado, porque básicamente no te explican todo al 100%. Así que nada, este es el tour de San Siro del Giuseppe Meazza, estadio que comparten los equipos de Inter y Milan de Italia. Así que espero que te haya gustado el vídeo. Seguimos con nuestra aventura.